Buenos días, bienvenidos. Espero que todos se encuentren muy bien. Bien, chicos, el día de hoy, como les comentaba yo, es nuestra última sesión antes de la evaluación. Entonces, hoy vamos a ver el tema de infracciones y sanciones, pero antes de comenzar, voy a recordar algunos puntos que necesitamos tratar acerca de la próxima semana, que es nuestra semana de evaluación. Bien, nuestra exposición es el martes 19 en nuestro horario de clase. Acuérdate que en tu correo están los puntos a desarrollar para las exposiciones. La exposición debe durar 15 minutos. Recuerda que se califica el tiempo, entonces considera esa parte también. Y el examen lo habíamos puesto para el jueves 21 de abril. Me queda pendiente si va a ser posible la hora, ya que me comentaban que también en este horario tienen otra evaluación, entonces para ver si es posible, sino para dejarlo como lo tenemos. Sí, ya pregunté y no tenemos examen ese día. Ok, bueno, entonces, muchas gracias. Entonces se queda como lo tenemos. Lo que vamos a evaluar, te recuerdo que es de la semana 9 a la semana 13, muy importante. Y también te voy a pedir algo que se te va a quedar como tarea para que a más tardar el día viernes me envíes por correo electrónico. El jueves es nuestro examen, pero vamos a tener ese día por la mañana una actividad. ¿Esa actividad en qué va a consistir? Necesito que todos me manden preguntas, mínimo 5 preguntas, de lo que no hayan entendido o lo que necesitan reforzar de lo visto para la evaluación de las semanas 9 a 13. 5 preguntas. Eso quiere decir que como somos 6 alumnos, debo de tener 30 preguntas al final. Entonces, todas las preguntas, mínimo 5, máximo las que tú necesites. Entonces, sí te voy a pedir, por favor, a más tardar este viernes, necesito tus preguntas por correo electrónico, viernes 15 a más tardar. Si las quieres enviar este día, si las quieres enviar antes del viernes, no tengo ningún problema, pero requiero mínimo 5 preguntas de lo que no te quedó claro, de lo que necesites preguntar de los temas 9 a 15. ¿Ok? Perdón, de la semana 9 a 3. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Voy a preguntar si tuviste algún problema con lo que estaba en la plataforma, si tienes dudas. También te voy a pedir, por favor, que tengas a la mano tu ley aduanera. Recuerda que está en la pestaña de presentación del curso, entonces es muy fácil que tengas acceso a ella. Entonces, preguntas, dudas con respecto a lo que leyeron en la plataforma. No, Miss. Ok. Bien, pues vamos a empezar entonces. A ver, permítanme, voy a dejar de presentar y ahorita les vuelvo a poner la presentación en la pantalla.
Ok, bueno, esto es el recordatorio de lo que se tiene que exponer. Bien, vamos a empezar entonces. Primero comentar, estas son las definiciones que ustedes tenían en la plataforma sobre infracción y sanción, ¿sale? Pero lo que nosotros tenemos que entender es el concepto de sanción desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque así vamos a entenderlo aterrizado también al punto de vista aduanero, ¿sale? Entonces, existen tres tipos de sanciones. Sanciones civiles, sanciones penales y sanciones administrativas. En el caso de las sanciones penales, pues la consecuencia de infringir la ley es la prisión. Y en el caso de la sanción administrativa, la consecuencia pues es o puede ser una multa, un arresto o, por ejemplo, también puede ser la suspensión de actividades o inclusive la clausura de un negocio, ¿sale? Bien, en nuestro caso, en la parte de la legislación en materia aduanera, tenemos dos ordenamientos que precisamente van a regular a las infracciones y sanciones. El primero es la ley aduanera. La pregunta que hago para todos ustedes es, ¿en qué título de la ley aduanera se encuentra la referencia para las infracciones y sanciones? Esa información. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces en el título octavo, hoy no sé qué tengo aquí en esta página. Miss dijo que eran tres tipos de sanciones penales, administrativas. ¿Cuál era la otra? Y civiles. Gracias. Ok, entonces yo te decía que, bueno, exactamente, en el título octavo encontramos las infracciones y sanciones y en nuestro caso, desde el punto de vista de la ley aduanera, nuestras sanciones van a ser de carácter administrativo, ¿ok? Bien, ahora, el segundo ordenamiento que revisa las sanciones en materia aduanera es el Código Fiscal de la Federación. Acuérdate que el Código Fiscal de la Federación trabaja de manera supletoria con la ley aduanera. Entonces, en el Código Fiscal de la Federación, en el título cuarto del artículo 102 al 107, tú vas a ver todos los delitos en materia aduanera que se aplican y, ojo, aquí es bien importante, el tipo de sanción que tú vas a observar va a ser una sanción penal. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado cuando infringimos la ley porque pues la consecuencia pues es la cárcel, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, aquí en pantalla tú estás viendo bien los artículos. Acuérdate que en el título octavo, este solamente es un capítulo único y acá en el Código Fiscal es el capítulo 2. A partir del capítulo 2, en el título cuarto, estamos hablando de donde se ubica las sanciones en materia aduanera. ¿Ok? Bien, ahora, las sanciones aduaneras tienen un propósito eminentemente represivo. ¿Qué significa esto? Yo te voy a poner un castigo a ti contribuyente, a ti
importador, exportador. Cuando yo hablo de la palabra contribuyente, me refiero a todos los actores que pueden precisamente o que operan en la parte aduanera. Pues tú, ¿quiénes son? Pues los importadores, los exportadores, los agentes aduanales inclusive, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando de que las sanciones aduaneras tienen un propósito represivo, pues porque voy a poner un castigo hacia el infractor, ¿sale? Eso es por un lado. Y por otro lado, también, no nada más te voy a castigar, también voy a buscar ser correctivo. ¿Por qué? Porque también me interesa que no vuelvas a repetir la misma situación y quiero que se prevengan estos ilícitos que tú estás cometiendo, ¿sale? Entonces, esta es la justificación por la cual las sanciones aduaneras se consideran con un propósito recaudatorio en ese sentido, porque a partir de que yo te voy a castigar, te voy a poner una multa, por ejemplo, ya vimos que en ese sentido son administrativas, y bueno, y con esa multa, pues yo gobierno estoy recaudando dinero por esa situación, ¿ok? Ahora, tenemos, dentro de esto también es una clasificación que tú tenías en tus diapositivas de la plataforma. Vamos a explicar qué significa cada una de estas tres, bueno, en el caso de las infracciones. Bueno, antes de avanzar esa parte, las sanciones aduaneras pueden tener tres situaciones. Son principales, ¿por qué? Porque el castigo va a implicar directamente la violación a una norma o en este caso a un artículo de la ley. Esa es una situación. Es accesoria la sanción cuando por ejemplo, bueno, es que todos ustedes todavía no ven qué es el embargo precautorio. Bueno, cuando el objeto material de la comisión del ilícito es, bueno, cuando recae sobre un objeto material en la comisión del ilícito. ¿Qué significa esto? Bien, el embargo precautorio es precisamente una situación en la cual la autoridad va a retener tu mercancía. ¿Para qué? Porque esa mercancía está siendo el problema por el cual, ya sea que tú no hayas, más bien tú no tengas un documento que certifique la legal estancia, ya sea porque es contrabando, ya sea por varias situaciones. Entonces, al decir que recae sobre el objeto material, en este caso el embargo precautorio está sucediendo sobre qué? Sobre la mercancía, que es la que de alguna manera está generando la acción de un posible ilícito hasta que acuérdate que en nuestra legislación, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, autoridad, para que no siga sucediendo el problema, ¿qué voy a hacer? Voy a retener esta mercancía hasta que tú me presentes las pruebas que aclaren la situación que yo estoy detectando en ella. ¿Sale? Entonces, cuando yo te digo, en este caso, que un ejemplo es el embargo precautorio, pues sí, yo voy a retener la mercancía, que es el objeto material, hasta que tú me compruebes que tienes información suficiente para que yo te libere tu mercancía y no exista otro problema. Y por otro lado, es subsidiaria. La sanción es subsidiaria cuando existe la imposibilidad de hacer efectiva una sanción, se va a poner un castigo distinto. Por ejemplo,
yo te puedo poner o puede suceder el arresto en lugar de pagar una multa o viceversa. Aquí depende mucho de la infracción que estés cometiendo, ¿sale? Bien, ¿alguna duda con las tres situaciones que pueden tener una sanción aduanera? Es principal, accesoria y subsidiaria. No, Miss. Muy bien. Ahora, tú también en tus diapositivas tienes un cuadrito. Si te fijas, ese cuadrito, bueno, voy a tratar de proyectarlo. Para que todo, bueno, tú lo tienes a la mano, ¿no? Este cuadrito, pues son las 12 tipos de categorías de infracciones que debemos de considerar. De alguna manera, este cuadrito es súper bueno porque tú puedes saber cuáles son primero, el tipo de infracción en el que puedes incurrir. Y bueno, ya los artículos te van a ir, ahorita vamos a hacer unos pequeños ejercicios para entender esta parte. Pero bueno, aquí te tengo que decir que no existe un criterio único para regular una sanción. En algunos casos se puede recurrir al pago de una multa por haber cometido una infracción, pero en otros casos la sanción es más severa. En el caso de delito de contrabando, pues ya se va con el Código Fiscal de la Federación y pues ya dijimos que al estar de manera supletoria, pues y no ser administrativo, pues sería la cuestión penal, ¿no? La cárcel. Bien, entonces me regreso aquí a lo que teníamos de la parte de las infracciones. Cuando yo estoy hablando de una infracción leve, es cuando sucede un procedimiento administrativo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con un procedimiento administrativo? Cuando a lo mejor tú evadiste pagar o omitiste pagar impuestos o evadiste alguna regulación y restricción no arancelaria y como consecuencia existe para darle seguimiento a esa infracción un procedimiento administrativo. Y ahorita vamos a ver en nuestra clase los medios de defensa, porque yo también quería que ustedes entendieran que no nada más es castigo, 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 castigo y multa o castigo y te vas al bote, no. También hay una forma de poder defenderte si tú tienes la razón como contribuyente y eso es importante también conocer. ¿Sale? Entonces, este tipo de infracciones, la sanción es una multa. Entonces, bueno, ese sería el caso de las sanciones leves. ¿Qué pasa con las infracciones graves? Aquí en las infracciones graves, tú vas, podemos decirlo así, tú estás con alevosía y ventaja, casi casi, estás 100% generando el querer causarle un daño al fisco, Hacienda en este caso. ¿Y cómo lo estás tratando de hacer? Pues evadiendo alguna regulación, una cuestión, por ejemplo, el contrabando, ¿no? Pues estás tratando de meter mercancías sin pagar ningún tipo de impuesto. Y eso, pues obviamente se entiende como una cuestión de querer causar daño. Entonces, pues este tipo de sanciones pueden llegar a ser del carácter penal o administrativo. Aquí depende de qué tan grave fue el daño que le quieres causar al fisco federal. ¿Sale? Bien. Aquí hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No, profesora. Bien. Ahora yo te pido que tengas a la mano la tabla que te mostré de tus diapositivas. Y bueno, yo voy a ver si la puedo aquí tener.
Entonces, ¿qué te voy a pedir? Vamos a hacer 2 ejercicios y al final tú vas a hacer uno para que veamos si vas comprendiendo lo que tienes que ir haciendo, ¿sale? Entonces, bueno, esta tabla, si tú te fijaste, dice cuál es el tipo de infracción que tú puedes cometer. Y en algunos casos, ahorita es lo que yo quiero que tú mismo detectes con con el seguimiento, vas a ver que por aquí pasa el acto, o sea, la infracción, y uno o dos artículos después vas a encontrar la sanción. Eso es en algunos casos. En otros casos no es así. Ahorita te voy a poner 2 ejemplos para que tú vayas detectando esto. Bien, nuestro primer caso, quiero que por favor revisemos el artículo 181 de la ley, por favor. Perdón, 180 de la ley. Si tú te fijas, en tu tablita, ¿qué tipo de infracciones? Voy, mis, apenas estoy Sí. buscando el artículo. Pónganme su manita, los que ya tienen a la mano su ley. Acuérdate que tu ley está en módulo, en la primera pestaña de presentación. Tú tienes tu archivo donde puedes descargarla, bueno, tienes acceso a la ley aduanera. ¿Cuál artículo dijo, ¿Qué es lo que dijo, profesor? Miss? 180. Artículo 180, por favor. Ya, Miss, ya lo tengo. Ok. Léanlo, analícenlo. Mi pregunta fue para todos. ¿Qué tipo de infracción es la que se está cometiendo? Vea tu tabla que tienes en tus diapositivas de módulo. Es la de circulación indebida en recinto fiscal. Correcto. Entonces, ahora por favor, lee tu tu artículo 180. Gracias, Estefanía. Lee tu artículo 180. ¿Y qué te dice ese artículo? Analízalo, qué te pregunta, qué información te está dando este artículo. Pues es la explicación de la infracción, o sea, de quienes cometen y cómo se comete la infracción. Ok, bueno, aquí vamos a explicar lo siguiente. Los recintos fiscales, no podemos entrar a ellos primero sin autorización. Es decir, si tú quisieras ir un día a pasear a la aduana, pues no vas a poder ir. ¿Por qué? Porque necesitas una autorización, porque todas las personas que trabajan ahí, sean agentes aduanales, sean transportistas, sean la autoridad aduanera inclusive, está identificada con gafetes. Entonces, si alguien circula en un vehículo que no esté claramente identificado, o tú agarras y pues yo voy a ir, fíjense, yo una vez tuve que ir a la aduana a revisar una mercancía que nos avisaron al aeropuerto que llegó dañada. Pues para que yo pudiera entrar necesitaba yo un gafete de identificación, pero el agente aduanal lo tenía que tramitar para que yo pudiera entrar porque iba yo a entrar al patio de previos. Entonces, bueno, aquí la situación es que sí, bueno, yo no soy vehículo, ¿verdad? Pero si yo hubiera entrado con mi coche, pues no me iban a dejar pasar. Entonces, aquí te están diciendo
que los vehículos que circulan dentro de los recintos fiscales sin respetar los lineamientos de circulación o que introduzcan a los recintos fiscales sin estar autorizados. O sea, pues entonces van a tener una infracción. Entonces, fíjate lo que está sucediendo en este artículo. Primero te están diciendo cuál es o qué es lo que puedes hacer, qué puede suceder si tú haces, si tú introduces un vehículo que no está autorizado, ¿no? Entonces, fíjate, la lectura de este artículo es súper clara. Primero te estoy diciendo qué puedes hacer o qué cosa pudieras hacer y si lo haces o si lo llegas a hacer, pues va a venir una sanción. Es como si te estoy, como su mamá cuando les dice, a ver, Estefanía, ya te dije que te apures a hacer esto. Si no lo haces, pues no te voy a dejar salir. Igual acá, la autoridad es igualita. Yo te estoy diciendo que si tú pretendes tener un vehículo que circule en las instalaciones de un recinto fiscal, pues vas a tener una sanción si ese vehículo circula por lugares donde no debe, una. Y dos, o no está, ¿cómo se llama? O no es un vehículo autorizado y aparte lo pones a circular por lugares donde no debe. ¿Ok? Sí quedó claro qué es lo que estamos haciendo, la acción, es decir, qué es lo que estaría yo cometiendo para ser, ahora sí, sancionado. Sí, Miss, pero si dice que no la, o sea, y también lo entiendo así, ¿no? Que no la dejan entrar en un vehículo no autorizado, pero sí puede llegar a suceder, así como que alguien se cuele por ahí. Pues sí, tan es ¿Sí? así que por eso lo pusieron en la ley. Y puede parecer hasta bien, fíjense, hasta qué buena observación, pero si la ley lo está diciendo, como para qué voy a tener ganas de estarlo haciendo. Pero puede ser porque ha sucedido, ¿sale? Entonces, esa es la situación. En algunos casos, nuestros legisladores pues, son inteligentes y han puesto cierto tipo de información que puede llegar a suceder. En otros casos, pues no. Entonces, son lagunas, como les decía el grupo del sábado con lo de los agentes aduanales que me decían, ay, es que profesora, ya hay un, ¿cómo se llama? ¿Cuándo van a sacar la convocatoria para hacer, para tener una patente agente aduanal? Y yo les dije algo, pues yo tengo desde el año 2000 esperándola. O sea, ustedes me dirán, que fue cuando yo ingresé a la carrera, imagínense el tiempo. Bien, ahora vamos a revisar la sanción. Aquí casi en mi pantalla no se va a ver, pero tú en tu artículo 181 revísala. En nuestro caso, pues nosotros es el artículo 180, si te fijas. Entonces, ¿qué está pasando? Miss, ¿pero qué se refiere a que dice sin actualización? Ah, lo que pasa, qué buena observación. Todas las multas se actualizan conforme al Código Fiscal de la Federación y también conforme a las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Entonces, aquí en este caso te están diciendo que, no se va a actualizar este monto de los 1,000 a 1,500 pesos. Hay montos que sí se actualizan porque son en base a salarios mínimos o otro tipo de concepto, pero en este caso no se va a actualizar. ¿Ok? Preguntas, dudas. Entonces, si te fijas, ¿qué está sucediendo aquí? Pues si tú cometiste esa falta que menciona el artículo 180,
pues tu sanción va a ser una multa de 1,000 a 1,500 pesos, ¿sale? Entonces, esta es una situación. Entonces, aquí si te fijas, no brincamos mucho en la ley e identificamos el tipo de infracción que pudimos haber cometido. En este caso, circulación de un vehículo indebido en un recinto fiscal. Entonces, primera observación, muchas de las infracciones inmediatamente tienen su sanción. Como te diste cuenta, en este caso es artículo 180 con artículo 181. ¿Ok? Preguntas, dudas hasta aquí. No, bueno, de mi parte no. Bien, No, ¿los profesora. demás? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Ok, ahora les voy a cambiar la jugada. Por eso les di la tablita para que sea un poquito más fácil encontrar. Quiero que por favor busques el artículo 59, fracción primera de la ley. Artículo 59, fracción primera. Ahora, ok, lo que quiero que leas, bueno, lee primero el artículo 59, hasta el primer párrafo de la fracción primera, porque pues ya, si te fijas, está un poco grandecito ese artículo. Y no te me vayas al 59A o B y todo eso, porque no, ¿eh? Ya, mis. Ok, los demás, ¿cómo van? Léanlo bien, está cortito, ¿eh? Bueno, aquí no sé si están viendo mi pantalla, porque yo la ando aquí moviendo, entonces igual y con esto también. Es que, creo que se ve borrosa mi diapositiva. Entonces, ahí Sí, y está. sigue en el artículo 180. Ok, entonces, artículo 59, fracción primera. Entonces, ¿qué entendimos, Eduardo, de la lectura de este artículo? Ah, bueno, por lo que dice el artículo es que debemos de llevar un control de los inventarios de una forma automatizada que mantengan el registro actualizado de los datos del control de las mercancías. Y en español, ¿eso qué significa? Sí, porque me ¿Cómo en leí. español? No, ¿cómo? Sí, claro. Pues, Me pues leíste sí, el no, artículo, pero ¿qué significa para ti eso? ¿Qué significará llevar un sistema de control de inventarios en forma automatizada? ¿No? ¿Alguien que de los demás qué entiende por esa información? Pues que debemos de tener bien controlado la mercancía que tenemos
ahí para que cuando ¿cómo se llama? La autoridad aduanera que lo requiera, sepa qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, para tenerlo bien Ok, controlado. ok. ¿Alguien más con otra opinión, con otro comentario? ¿De qué entendimos de esto? ¿No? Bueno, ¿qué voy a explicar? ¿Se acuerdan que en los programas de fomento debíamos tener un sistema de control de inventario, sí o no? Es un requisito. ¿Por qué necesito tener un sistema de control de inventarios en los programas de fomento? Sobre todo en IMEX. ¿Por qué necesito tener eso? Me estoy espantando. No, no se espante, es que estoy carburando. Acuérdense que cuando tenemos IMEX nos piden que tengamos un sistema de control de inventarios. ¿Por qué? Porque vas a tener diferentes, ahora sí que la mercancía puede entrar de diferentes formas, ¿no? Entrar y salir de varias formas. ¿Por qué? Porque puede entrar de manera temporal, pero puede retornar, pero puedes hacer una venta nacional, etcétera. Entonces, ¿estás de acuerdo que el estar escribiendo a mano o a tener tu hojita de Excel, pues eso va a ser todavía más complicado y pues imagínate si es un monstruo de empresa? Entonces, por esta razón se tiene o es una obligación el contar con un sistema de control de inventarios. Este sistema que va a permitir precisamente cada mercancía que ingresa va a tener un número de pedimento y va a estar controlado, va a estar capturado en este sistema y se va a permitir de alguna manera ir controlando entradas, salidas de mercancía. Los sistemas de control de inventarios también están bajo las diferentes modalidades de control de inventarios que hay en la contabilidad. Tú sabes que en contabilidad existen 3 métodos de control de inventarios: PEPS, WEPS y promedio. Primeras en entrar, primeras en salir, últimas en entrar, últimas en salir. No, primeras en entrar, primeras en salir, últimas en entrar, primeras en salir y el de promedio. Entonces, pues dependiendo de cuál es el que utilice tu empresa, pues ese sistema va a estar coordinado o va a llevarse de esa forma, ¿sale? Hasta eso la ley no te está diciendo que a fuerzas tiene que ser PEPS o WEPS o promedio. Simplemente te está exigiendo que exista un sistema automatizado, o sea, por computadora, que permita hacer el control, ¿sale? Entonces, ¿preguntas con dudas con esto? No, Miss. Entonces, acuérdense que, bueno, en el caso de las empresas IMEX, y bueno, y de todas, ¿no? Todos los programas de fomento, es obligatorio el uso de un sistema de control de inventarios para que precisamente se vayan registrando las diferentes opciones que tú tienes en cuanto al manejo de tus mercancías. Bueno, entonces ya entendimos que aquí este artículo nos está exigiendo de manera obligatoria el uso de esto. Entonces, te pregunto, ve a tu tabla de infracciones. ¿En dónde encontrarías una sanción que aplique para si tú violas o si tú no tienes un control de inventarios? Esa sería la pregunta. ¿En qué artículo tú En el artículo encontrarías? 184 y 185 que dice infracción fracción por falta de control de inventarios de las mercancías de comercio exterior. Sería en la... Sí, ya se sabe. Artículo No, 185. 185A y 185B. Ajá, ok. ¿O hay otro?
Sí, el de abajo que dice infracción por mal manejo de control o falta de seguimiento, seguridad de las mercancías, 186, 187. Ok, podríamos ubicarnos entonces de los artículos 185A al 187. Hasta ahí, ¿no? Podría ser de acuerdo a lo que acabamos de leer. Entonces, ahora, por favor, vamos al artículo 185A. ¿Qué nos dice? En 185A me dice, comete la infracción relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control de inventarios que no cumplan con lo dispuesto en la fracción 1 del artículo 159 de la ley. Y en el artículo... Hasta ahí. Entonces, si te fijas, es muy claro este artículo 185, fracción A. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a cuál es la sanción que tú cometes, bueno, que como resultado de no cumplir lo que menciona el artículo 59, fracción primera, vas a tener por no hacer eso. Entonces, aquí tenemos un caso diferente. La ley te marca cuáles son los requisitos, cuáles son las situaciones que tú tienes que cumplir para que para un sano seguimiento, ya sea de un programa de fomento o inclusive si no tienes programa pero manejas importaciones temporales o por el simple hecho de estar registrado como en un padrón de importadores, es un requisito tener un control de inventarios. Entonces, vuelvo a lo mismo, al ejercicio analógico de decirte, es como tu mamá te da la advertencia, oye, fíjate, tienes que hacer esto, pero si tú no lo haces, la consecuencia va a ser esta. Entonces, aquí está siendo muy claro en decirte, primero, que vas a tener una sanción. Te está diciendo por qué. Porque no cometiste lo que menciona el artículo 59, fracción primera. Segundo, artículo 185, ve, por favor. Es la sanción. Exactamente, es la sanción. ¿Qué vimos de diferente con respecto al ejemplo anterior, chicos? ¿Esta es una infracción grave? Por el tipo de multa, claro. Pero aparte lo que quiero que entiendan es uno. En el primer caso, si te fijas, está la infracción y a continuación la sanción. En este caso, yo no estoy encontrando la información así. ¿Cómo la estoy encontrando? Primero es en el artículo 150. No, es lo que te mencionaba. La ley me dice cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para importar. Tengo que estar en un padrón de importadores, tengo que tener un control de inventarios. Y el artículo 59, fracción primera, te lo dice, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si no lo hago? Entonces aquí ya me voy a ser lo que yo les decía, ¿no? Que las sanciones aduaneras tienen un propósito de corregir, porque ya están revisando que tú no hiciste esto,
Y también prevenir. ¿Por qué? Porque pues ya estás viendo que no va a ser 3 pesos, son casi 37,000 pesos si no tienes un control de inventarios. Entonces, aquí también es otra cosa, otro tip. Pon atención a todas las indicaciones que tienes que cumplir para diferentes procedimientos. En este caso, en el de importación, ¿cuáles son los requisitos que tú tienes que cumplir para que no vayas a ser sancionado? ¿Ok? Preguntas, dudas. No, profesora. Pues es que, bueno, entiendo que todo va hilado, ¿no? O sea, tiene que haber un correcto pedimento, una correcta clasificación arancelaria, todo, si no, entonces se incurre en una infracción, en una sanción. Exactamente. Muy bien. Ahora va el ejercicio para ustedes. Por favor, vamos a leer el artículo 106 y 108 de la ley, por favor. Ok, bien. ¿De qué tratan estos artículos, el 106 y el 108? De las mercancías temporales. Ajá. ¿Y qué Bueno, de las más? mercancías importadas temporalmente. Ajá. ¿Y qué más? De la entrada y la salida de mercancías también. Ok, bueno, es una consecuencia. Tienen que entrar para que, o salir para que tengan un régimen temporal. Pero ¿qué más? Tiempo de permanencia. Exactamente. Muy bien, Erika. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden permanecer esas mercancías en el país? Dependiendo de lo que sea, cada mercancía tiene aquí su tiempo de vigencia. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan, es muy importante identificar el tipo de mercancía que vas a importar de manera temporal. ¿Para qué? Para que regrese al país en el tiempo o salga del país en el tiempo que marca la ley. Entonces tienes dos. ¿Y en el otro artículo de qué trata?
ahí dice de las máquinas, que no se Ok. puede entender. Otra vez tenemos otro tipo de productos, ¿no? Que son diferentes. Y los plazos de permanencia también son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es bien importante revisar estos dos artículos porque te indican claramente el tiempo de permanencia para estos productos que tú vas a importar si estás utilizando qué programa de fomento. No sé si es Procet. IMEX, ahí dice, industria maquiladora. Abusados, acuérdense que eso era cuando era Pitex y ahora es Maquila. Una corrección que falta en nuestra ley. Entonces, bien, pregunto, vete a tu tabla de infracciones. ¿Qué pasa si tú no cumples con estos plazos de permanencia? ¿En dónde te estarían sancionando? ¿Qué tipo de infracción estarías cometiendo? En la primera en el artículo 176 al 179, relacionado con la importación y exportación de mercancías. Hay una más precisa para esta situación. Es el que sigue, ¿no? El de que excedan el plazo de legal estancia. Exactamente, de El los artículo artículos 182 a 183. Ok, entonces por favor revisen el artículo 183, fracción segunda. ¿Cuál dijo, profe, el 180 y qué? 183, fracción segunda. Ay, no. Entonces, si tú te fijas, en este artículo 183, fracción segunda, nos está diciendo que si tú excedes el plazo de permanencia, ¿qué va a pasar? Te van a multar por 2,070 a 3,120 pesos. Y eso se va a ir incrementando en la medida en que tú, bueno, o sea, te tardes más o menos del tiempo que tenías para regresar. Entonces, imagínate, por no haber hecho un cambio de régimen, por ejemplo, o por no retornar en tiempo, por ejemplo, pues vas a pagar 3,120 pesitos. Pero aquí dice, si el retorno se verifica en forma espontánea por cada periodo de 15 días, ¿eso es a partir de que ya excedió? Exacto. O sea, si ya excedió mi tiempo, tengo que hacer la verificación cada 15 días hasta que ya realice yo No, la... por cada, sí, cuando te dice que si se realiza de forma espontánea, hagan de cuenta que ya me di cuenta que tenía yo que hacer el retorno. Entonces luego lo voy a hacer el pedimento para que quede verificado que voy a hacer el retorno. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se refiere es que por cada periodo de 15 días, o sea, si tú te tardaste
Bueno, te van a checar si el periodo de tiempo que tú te tardaste cumple 15 días o una fracción, o menor a 15 días, pues entonces tienes que, bueno, ahí van a ver que la multa no exceda el valor de las mercancías, porque eso también es algo, no te van a cobrar más allá de lo que vale el valor de la mercancía, porque si no, imagínate, pues no es, te va a salir más caro pagar la multa que lo que a lo mejor te salió el importar la mercancía. Y eso tampoco es el objetivo de la autoridad. Una cosa es que la autoridad busca recaudar a través de sanciones, pero otro tampoco es el exprimir al contribuyente. No sé si con esto quedó claro. Sí, pero si es en el vencimiento, ¿verdad? Es que para corroborar, porque abajito Ajá, dice sí, por que ejemplo, transcurso en una de las, supongamos que tienes un periodo de 18 meses para el retorno de mercancías. Entonces tú, Erika, lo regresas, pues te das cuenta en el mes 19. Entonces, ¿estás de acuerdo que ya pasaron 30 días de qué? Del retorno que tenías que hacer. Tú lo tenías que hacer en el mes 18 y lo estás haciendo en el mes 19. Entonces ahí tú vas a tener 2 periodos de 15 días. ¿Sí o no? Sí, hasta que se realice el retorno. Exactamente. Pero si tú lo haces en el 18 día 1, pues lo estás haciendo de manera espontánea. Entonces tu multa debe de ser, no debe exceder al valor de la mercancía. Uh-huh. En este caso, pues aquí te están poniendo que es entre 2,000 y 3,120 pesos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí quedó profesora. claro? Sí quedó claro, solamente que hay algo que no le entiendo, profesora. Al buscar el 105 y el 106 que nos pidió, ahí, digamos que en cada una de estas tengo que buscar primero digamos, como el motivo y después la fracción. Exacto, qué buena observación. Por ejemplo, vámonos vean su tablita. Voy a poner otro ejemplo. Uso indebido de gafetes. Artículos 190 y 191. Entonces, tú te tendrías que ir a buscar en tu ley aduanera cuáles son los requisitos para, por ejemplo, para portar los gafetes de manera correcta. Entonces, ¿en qué parte de la ley yo buscaría esa parte? Bueno, aunque se oye rebuscado, pero ¿en qué título de la ley buscaría esa información? Porque les decía yo que se tenían que aprender los títulos porque es más fácil la ubicación de la información. No sé si es el segundo. Que nos habla de... Control de aduana en el despacho. Exactamente. Entonces ahí tendría yo que buscar el artículo que esté relacionado con qué, con el control de las personas, en este caso de los gafetes, cómo se dan, por qué se dan, etcétera. Y ya una vez de eso, bueno, ¿por qué tendría yo que caer en un uso indebido? Entonces ya me voy al artículo 190 y 191 de las infracciones para ver. Esta es otra, qué buena observación, Jacquelina. Esta es otra manera también de poder entender por qué me pueden sancionar.
Aquí, si te fijas, la tabla es muy específica sobre los tipos de infracciones que puedes tener y todas están relacionadas con el cumplimiento de algo. En el caso, por ejemplo, de los gafetes, ¿cuáles son los requisitos para obtener un gafete? Los gafetes tienen diferentes colores y dependiendo del color es para, por ejemplo, el agente aduanal, el tramitador, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si yo no uso mi color correcto? ¿O qué pasa si yo entro y no me identifico con él? Entonces, ¿cuál es la sanción, no? Entonces, ya tendríamos que ver cuál. Entonces, no sé si con esto respondí a tu pregunta, Jacqueline. Sí, profesora, ya quedó más claro. ¿Sale? Entonces, bien, para tu exposición, la tabla te puede servir mucho. ¿Por qué? Porque tú puedes aquí identificar qué te gustaría explicar. Como te dije ahorita, ¿no? Por ejemplo, tienes de dos sopas. O revisas la sanción, como aquí está, las infracciones, o buscas el procedimiento, ¿no? Como lo acabamos de poner. Uso indebido de gafetes. Entonces vamos a revisar en qué artículos de la ley encontramos la parte de los gafetes y ya posteriormente me voy aquí para ver la sanción. Esta sería otra forma para poder hacer el ejercicio de la exposición. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? No, profesora. No. Dale. Gracias. Entonces, ahora voy a ir por último ya para terminar. Te voy a explicar esta parte, los medios de defensa, porque también es importante conocer cuál es la forma que yo tengo para defenderme ante una infracción y como consecuencia una sanción. Tenemos dos tipos de medios, los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios van a salir como consecuencia de ¿qué? De una cuestión administrativa. Y los extraordinarios ya van a salir como una consecuencia, bueno, en este caso, el tipo de situación ordinaria también tienen una solución, una resolución que es dictada por una autoridad fiscal. En este caso sería, bueno, ahorita el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, ahorita voy a explicar. Primero, tenemos dos situaciones. Esto es muy importante también mencionarlo. No te puedes brincar de un juicio de amparo o estás, por ejemplo, en primera instancia es una revocación. Tú no puedes ir de una revocación a un juicio de amparo o directamente llegar a un juicio de amparo. No, tienes que ir ahora sí que subiendo o como tú lo quieras ver, subir o bajar la escalera dependiendo de. Entonces, ¿por qué? Porque el juicio de amparo es la última instancia que tú tienes para protegerte, ¿no? Pero para llegar aquí, pues tú ya tuviste primero que haber pasado por una revocación. La revocación, como te decía, procede de una resolución por una autoridad federal fiscal y qué tipo de resoluciones o sanciones fueron por las cuales tú tuviste o tienes que utilizar este medio de defensa. Primero, porque a lo mejor te dijeron que tú tienes que pagar contribuciones o aprovechamientos que no están bien, que pagaste más o menos de esto, que te niegan alguna devolución de cantidad. Por ejemplo, tú estés argumentando que te deben de devolver dinero la autoridad y resulta que ellos dicen que no. Otro es que otro punto, bueno, aquí la autoridad te dice que puede ser en caso de que ellos vean que hay una situación grave en materia fiscal, bueno, ya ahí determinará ¿qué puede ser una situación grave? Puede ser a lo mejor una acumulación de, por ejemplo, cuando tú clasificas mal
una fracción arancelaria, y lo voy a decir entre comillas, y resulta que ese producto lo estás trayendo continuamente, y la autoridad te envía procedimientos, resoluciones administrativas notificándote que estás importando una mercancía con una fracción arancelaria que no es la correcta. Pero tú dices que sí. Entonces, ya estás de alguna manera, esa acción ya se consideraría un agravio en particular porque constantemente lo sigues cometiendo, porque no has puesto o no has parado tú esta situación al decir o al meter, por ejemplo, un recurso de revocación para parar esa situación y que ya la autoridad no te siga notificando que estás haciendo que estás cometiendo una infracción por importar una mercancía con una fracción arancelaria incorrecta. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué pasa o cómo se sigue este procedimiento de revocación? Pues aquí la autoridad te está exigiendo pagar un crédito fiscal. El crédito fiscal es la multa por cumplir esa infracción. Entonces, después, lo que pasa es que la autoridad te notifica que está existiendo este procedimiento de revocación y una vez que, bueno, aquí tienes que meter toda la información que tú tengas dependiendo de qué es lo que te está notificando que quieren, a lo que quieren proceder. Ya sea que lo que te decía yo, que te pongan multa porque estás haciendo no estás pagando una contribución, por lo que, porque no te devuelven dinero, etcétera. Entonces hay que detectar qué es eso, ¿no? Y ya después, prácticamente, desde que te informan que está este procedimiento hasta que termina, aproximadamente son 30 días. Pero también es muy importante que tomes conciencia del tiempo, porque son días hábiles. Entonces, también esa es otra forma. Si tú no tienes información de cómo va el seguimiento de este caso, ya sea positivo para ti o negativo, la autoridad no te va a avisar. Y ahí es como el truco de estar al pendiente de las notificaciones para que veas si es a favor tuyo, pues súper bien, ¿no? Porque ya no tendrías que pagar la multa o en este caso te devolverían tu dinero, ¿no? Pero si es en contra, es negativo. ¿Por qué? Porque eso significa que también estás perdiendo tiempo para seguir al siguiente paso, que es el juicio de nulidad. Porque ahí lo que pasa es que tú tienes un periodo de tiempo para volver a meter tu información para defenderte, pero a partir de que ya te notificaron que terminó el recurso de revocación, ¿sale? Entonces, prácticamente este sería el seguimiento. Si no fue satisfactorio para mí, puedo yo continuar con el juicio de nulidad. El juicio de nulidad, la autoridad que lo ve es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, esto está regulado por el Código Fiscal de la Federación y básicamente lo que va a revisar son multas, impuestos, ¿qué otra cosa puede ser? La devolución de algún ingreso, la resultado de un proceso de revocación, por ejemplo, y bueno, etcétera. Y a partir de que, bueno, tienes 45 días a partir de que tuviste el resultado de un recurso de revocación para poder ingresar a un juicio de nulidad. Si no, no lo puedes ejercer. ¿Ok? Preguntas, dudas hasta aquí. Sí, yo sí, Miss. ¿Me podría repetir otra vez lo de los ordinarios y extraordinarios, por favor? Ok. Los medios de defensa ordinarios proceden de un recurso administrativo. En este caso, acuérdate, bueno, como mencionamos en las sanciones,
tenemos sanciones penales y administrativas. Por lo tanto, las que estamos revisando en materia aduanera son sanciones administrativas. Ahora, pero tú me vas a decir, el caso de los extraordinarios que son penales, aquí depende de cuál fue la sanción que te hayan puesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fue desde el principio la cuestión de como un embargo precautorio y en ese embargo se dan cuenta que fue contrabando, pues ya de ser ordinario pasa a ser extraordinario, pero hasta que se demuestre. Por eso les decía que por la ley eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí respondí a tu pregunta, Erika? Sí, Miss, gracias. Ok, y por último, en el juicio de amparo, pues aquí es otra instancia. ¿Por qué? Porque ya vas a acudir al Poder Judicial y aquí, la ley que regula el procedimiento es la ley de amparo. Entonces, a partir de que tienes una resolución de un juicio de nulidad, tienes tú 15 días para poder solicitar el tener un juicio de amparo. ¿Y por qué te pongo amparo directo o indirecto? Porque el directo vas a la Suprema Corte y el indirecto sigues con el Tribunal Fiscal, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, ahí depende del caso, cómo se vaya desarrollando, es que, bueno, puedes llegar a una u otra instancia. La recomendación que yo te hago es que es forzoso una asesoría en materia, bueno, que tengas a un abogado fiscal, y bueno, con aduanero y fiscal, porque las dos situaciones es importantes. Y que también, pues, ya si te vas a la última instancia de juicio de amparo, pues sí, tenga conocimiento en materia de ley de amparo, porque también es importante que vaya conociendo el procedimiento. Pero sí es importante un abogado fiscal y aduanero porque te va a permitir darle el seguimiento puntual a cada uno de estos recursos. Y sobre todo, él te va a ir pidiendo cuáles son los requisitos o las pruebas que tú tienes que ir metiendo. En mi experiencia es muy importante tener ahora sí que todo tu expediente de comercio exterior bien elaborado para que conforme te vayan pidiendo pruebas, tú las vayas teniendo. Vas a sacar 50,000 copias porque pues con los abogados así es siempre. Yo de un expediente recuerdo que casi 10, 15, 20 copias de todo el expediente de la operación para comprobar que pues la autoridad estaba mal. Y sí puedes ganarle a la autoridad. Yo te lo digo, nosotros le ganamos varias multas, pero todo es con la información que tú tengas y que puedas demostrar que estás cumpliendo con lo que la ley marca. ¿Sale? Bien, preguntas, dudas hasta aquí. No, Miss. Ok, chicos. Bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda para lo de la exposición. En la exposición también abarca estos medios de defensa, ¿no, verdad? Creo que no está puesto. No. Solamente es la parte de la infracción con su sanción. Acuérdense, bueno, ahorita les pongo otra vez la parte de los requisitos de la exposición. Es su infracción con su sanción, qué tipo de infracción y bueno, aquí, ¿qué pueden hacer para prevenirlo? Eso es bien importante. Si tú identificas por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los gafetes. Bueno, pues aquí la ley nos está marcando que estos son los requisitos, pues si yo no quiero que me sancionen, pues tengo que cumplir con estos requisitos, ¿no? Y ya prácticamente ahí estás explicando qué puedes hacer para prevenirlo. Porque
Pues sí, Estefania, podrían hacer lo mismo, pero ahí ustedes tendrían que elegir. Yo les puse 3 ejemplos, espero que no utilicen los que yo puse ahorita, de hecho, ojalá y no. Mis, ¿Sí? es que eso le iba yo a preguntar porque yo estoy haciendo un ejemplo parecido, pero pues ya lo tengo redactado desde la semana pasada Ok, que empecé a leer. pero es parecido, no es el mismo. Entonces, ahí ya Se viene lo- la diferencia. Depende de Bueno, cómo se lo mando por aborden. correo, ajá, se lo mando por correo, ya me dice, porque ya lo tengo casi Sí, terminado. sí, sí, sí. Entonces, Sí, por no, favor. sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Nada más revisen eso. También utilicen su tablita, porque la tablita les va a servir mucho para identificar lo que quieren hacer. Entonces, eso es importante. Y acuérdense, como les ponía yo, bueno, que cumplan con los requisitos, ¿no? Que identifiquen el tipo de infracción, que ya vieron en su tabla, les va a servir, y qué pueden hacer para prevenir la infracción, ¿ok? Bien, preguntas, dudas. No, mis. No, profesora. Ok, chicos. Bueno, entonces nada más para recordarles este viernes, último día para recibir sus preguntas. Mínimo 5 preguntas, máximo las que ustedes gusten, de lo que ustedes no entendieron, de los temas de las semanas 9 a 13, por correo electrónico, por favor. ¿Ok? Bueno, pues si no hay más preguntas, más dudas que aclarar, por mi parte es todo. Los veo el próximo martes 19 de abril para sus exposiciones. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto por correo electrónico. Gracias a todos, que tengan buen día. Sí, buen día. Buen día, mis. Le mando correo y a ver si me puede contestar para que vea yo si lo termino. Sí, Erika, Por claro que favor. sí. Gracias. Gracias, Buen día. gracias, buen día.